Hola chicos, cuarto grado, ¿cómo están? ¿Presentes todos? ¿Todos con gusto nuevamente en nuestra aula virtual? Muy bien, yo muy contenta de estar con ustedes y poder conversar un poquito y reencontrarnos en esta aula del saber. Estamos todos dispuestos a aprender cada día algo más sobre lo que nos ocurre en nuestro organismo y qué cosas podemos ir encontrando mientras vamos estudiando cada una de las partes de nuestra organización. Bien, al día de hoy vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Como ya hemos indicado, nuestras dos competencias están hablando de las biomoléculas y la capacidad y desempeño. Recuerdo, desempeño es lo que tenemos que demostrar que hemos aprendido en nuestra lección, en nuestra sesión de aprendizaje. Muy bien. Los ácidos nucleicos. En la presentación que tenemos, vamos a hablar del concepto. Vamos a hablar del ARN o ácido ribonucleico, el ADN, ácido desoxirribonucleico. Composición y características de cada uno de ellos. Como ustedes están observando, esta es la estructura, es la forma de cómo los ácidos nucleicos están en nuestras células. Muy bien, chicos. A ver, empecemos. ¿Qué entendemos, o al menos en nuestros saberes previos, sabemos que es un ácido, ¿verdad? Y de inmediato nos ponemos a recordar, a ver, ¿qué ácido conozco? Y está de color verde, pues el jugo de limón. El jugo de limón es ácido, ¿cierto? Y dice nucleicos. Nucleicos viene de núcleo. ¿Y dónde hemos escuchado, dónde hemos visto, dónde hemos conocido o aprendido sobre núcleo? Cuando hablamos de la célula. La célula tiene núcleo. Y en ese núcleo de cualquiera de nuestras células vamos a encontrar ácidos. Por eso se llama ácidos nucleicos. Muy bien. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótido, más nucleótido, más nucleótido, varias moléculas de nucleótidos nos van a dar un ácido nucleico. ¿De acuerdo? Es como que dijera un monosacárido, otro monosacárido, otro monosacárido, ¿qué me van a dar? Un polisacárido. En este caso tengo nucleótido, 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 etc. Y me va a dar un ácido nucleico. A su vez, el ácido nucleico, decíamos que está formado por varios nucleótidos. Entonces, este nucleótido, ¿qué cosa tiene? Uy, no entiendo, ya me hice bolas, no entiendo. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula que va a tener un fosfato. Va a tener un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, el ácido nucleico formado por nucleótidos y cada nucleótido tiene un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada.
estamos observando el fosfato, fósforo, 2 hidrógenos y 4 oxígenos. El azúcar, en este caso, es una ribosa, ¿no? Que es una pentosa. Pentosa, a ver, estamos recordando que es una pentosa. Y una base nitrogenada. Pero ojo, en las bases nitrogenadas hay también clases de bases. Las bases, en este caso para el ácido ribonucleico tenemos adenina, que se representa con la A mayúscula, guanina, G mayúscula, citosina, C mayúscula y uracilo, U mayúscula. En la diapositiva estamos observando las fórmulas de cada uno. Del fosfato, el azúcar ribosa, de la adenina, guanina, citosina y el uracilo. Entonces, todo lo que estamos viendo acá, es una molécula de ácido ribonucleico. ¿De acuerdo? Un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y la base nitrogenada son 4 componentes para los ácidos ribonucleicos. El ácido ribonucleico o ARN es una sola cadena, fíjense, es una sola cadena, pero está conformado, a ver, este pentágono, ¿a quién representa? Al azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar? Ribosa, ribosa. Y estos rectangulitos, ¿no? O cuadraditos son las bases nitrogenadas. En este caso la adenina, la C citosina, la U uracilo, la G guanina, C citosina. Entonces, los circulitos que vemos acá serán los fosfatos, ¿no? Fosfato, fosfato, azúcar y base nitrogenada. Miren, se van enlazando a través del azúcar y el fosfato. Esta es una cadena simple. Esta cadena simple es el ácido ribonucleico. Fijémonos en el orden. Adenina, guanina, uracilo, guanina, citosina. Bien. Estamos viendo acá algo que nos está llamando la atención. Aquí hacemos un paréntesis. ¿Sí? Atención, atención. Mis queridos estudiantes, lamentablemente el día de hoy, nuestro país y el mundo entero está pasando una pandemia. Y esta pandemia no es más que una guerra biológica. ¿Por qué guerra biológica? Porque este virus denominado COVID-19 se ha invitado y se ha puesto de huésped en nuestro ácido ribonucleico. Fíjense su estructura y si vemos atentamente, atención, tiene una forma como si fuesen unos garfios. Bueno, yo lo veo al enemigo de ese modo, ¿no? Como si fueran unos garfios, unas uñas que quisieran atacarnos, cogerse de nosotros. Y este virus está compuesto por estos compuestos, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, las glicoproteínas o también se llaman glucoproteínas. A ver, cuando hablamos de proteínas, en la clase anterior, hablamos de
que una glucoproteína, por ejemplo, era la saliva. Es decir, los componentes que tiene la saliva nos va a señalar que es una glucoproteína, ¿no? Ligeramente viscosa, es un líquido transparente. ¿Y qué nos han dicho, chicos? ¿Qué nos han dicho? Que cuando estornudemos, nos cubramos la boca con el codo o que andemos con la mascarilla para evitar que alguien que estornude nos salpique las chispas de la saliva. Y acá está. Fíjese, este componente llamado glicoproteína o glucoproteína está en este enemigo invisible, pero que nos está matando a mucha gente. Bien, este virus ahí no queda. Es decir, la saliva, ese líquido, esa humedad, está llevando al virus. Pero ¿qué hay dentro del virus? Dentro de su composición, en su parte interna. Observen un ARN, un ácido ribonucleico. Este ARN es su ARN del COVID. ¿Qué pasa cuando este ARN ingresa a la célula de un ser vivo, de una persona? Porque estamos hablando de los seres humanos. Este ARN se va a colocar a la continuación de esta cadena. Al ácido ribonucleico humano lo va a engañar, le va a decir yo también soy parte de ti y se va a ir acomodando. Y poco a poco, al haberse acomodado, al haberse multiplicado esta composición porque encuentra el medio adecuado, entonces va a producir la enfermedad y como todos bien sabemos, este COVID ataca a las vías respiratorias y destruye de algún modo los pulmones, produciendo la infección de los alvéolos del pulmón y la persona fallece. Miren cómo este ácido ribonucleico de nosotros, los seres vivos, ha sido invadido por el ARN del virus, que es nuestro enemigo mortal y que hoy todos, sin excepción de ninguno, tenemos que luchar contra él. No vamos a luchar con armas, no tenemos armas, no tenemos más forma que pelear contra este virus con la higiene, el distanciamiento social y cubriéndonos cuando estornudamos la boca. El ácido ribonucleico presenta tres formas, tres clases. El ARN mensajero es el encargado de llevar información del ADN. A ver, en la célula, jóvenes, a ver, ¿qué célula conocemos? El que más nos habla o recordamos es que el huevo de la gallina es una célula. La clara viene a ser el citoplasma y la yema es el núcleo. Bien, en el núcleo está el ADN nuclear. ¿Qué va a hacer el ARN mensajero? Va a copiar esa información del ADN nuclear y la va a llevar a los ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas? En el citoplasma. Los ribosomas están en el citoplasma, es decir, de la yema a la clara va a llevar, ¿qué cosa? La información del ADN. Siguiente tipo de ARN.
tenemos el ARN de transferencia. Este ARN se asocia a las proteínas y forma los ribosomas. Los ribosomas, repito, están en el citoplasma. ¿Y qué va a hacer los ribosomas en el citoplasma? Van a sintetizar. Dicho de otro modo, van a fabricar proteínas. Van a fabricar proteínas. El siguiente ARN es el ARN ribosómico. Este se une a un aminoácido y los transporta hasta el ribosoma para formar proteínas. Miren, el de transferencia se asocia a la proteína. El ribosómico se une a un aminoácido para llegar al ribosoma y formar proteínas. ¡Qué interesante! El ARN, miren, va a sintetizar o va a formar proteínas. Por eso es que el huevito, ese huevo que comemos, tiene gran cantidad de proteínas. El alimento que tiene bastante o mucha cantidad de proteínas es el huevo. Pasemos al ácido desoxirribonucleico. Este ácido se encuentra de igual manera en el núcleo de la célula. Sus componentes son similares al ARN. La diferencia está, ojo, está en el azúcar. ¿Qué azúcar era del ribonucleico? La ribosa. Aquí está el azúcar que se llama desoxirribosa. Desoxirribosa. De ahí el nombre desoxirribonucleico. Sus componentes, les decía, el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. ¿Ven? Tenemos el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Atención, la diferencia de las bases nitrogenadas está en que en el ribonucleico no estaba la timina. No estaba la timina. En cambio, para el desoxirribonucleico aparece timina y se va el uracilo. Aquí no hay uracilo, pero en ARN sí hay uracilo. ¿Bien? Ahí va una diferencia. Ahora, ustedes han oído hablar alguna vez sobre el ADN. ¿Cuándo hemos escuchado hablar del ADN? Cuando alguien dice le tienen que hacer la prueba del ADN para saber si es su hijo, para saber si es su papá, ¿verdad? Entonces el ADN sirve para diagnosticar si una persona tiene parentesco con otra persona. Antes de indicar sus aplicaciones, observemos este gráfico. Miren, el ácido desoxirribonucleico es doble cadena. Tenemos una y al otro lado la otra cadena. La ubicación de las bases nitrogenadas va a indicar, ¿no? Va a indicar nuestro código genético. Ejemplo, a mí me hacen un estudio de mi ADN para ver si soy hija de mi madre, ¿cierto? Entonces, aquí debe aparecer este orden. Por ejemplo, adenina, timina. El siguiente escalón, adenina, timina. El siguiente, citosina, guanina. El siguiente, guanina, citosina. Siguiente,
adenina, timina. Entonces, ese orden, si se repite en la persona que yo estoy investigando, entonces me va a demostrar que soy familiar o que soy hija o que soy madre de la persona que quiero saber. Este orden, ¿no? El orden como las bases nitrogenadas se van ubicando es lo que va a determinar el código genético. Repito, ¿cómo se ubican las bases nitrogenadas? Siempre debe ir adenina con timina. Adenina, timina. O al revés, timina, adenina. Adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina. Otra vez, timina, adenina y nuevamente adenina, timina, ¿no? O puede alternar, como estamos viendo acá, citosina, guanina. Nuevamente, adenina, timina. Luego, guanina, citosina. Otra vez, timina, adenina. En fin. Y así hasta, ¿no?, encontrar la homogeneidad. Es decir, si mi sangre está en esta forma ubicada, al igual que en la otra persona que estoy estudiando. Entonces, miren, ese es el ADN, la ubicación de las bases nitrogenadas en las cintas que se están formando con el fosfato, con el azúcar. Ese es el ADN. Bien, ¿qué aplicaciones principales tenemos del ADN? Hay infinidad de aplicaciones, pero las fundamentales para nosotros es para diagnóstico de enfermedades con microchips de ADN. Ponemos un microchip por acá y ese microchip va a determinar a ver cómo se están ubicando esas bases nitrogenadas. Si por ahí, ¿no?, se encuentra un orden, pero uno de estas bases se ha sobrepuesto o se ha desordenado, ahí es donde se detecta que hay una anomalía. Por lo tanto, se determina si es una enfermedad. Y esto específicamente se nota en las células cancerosas. Y por lo tanto, diremos que la persona está enferma de cáncer. Otro punto muy interesante es el mejoramiento genético de cultivos y animales. Hoy en día, gracias a este conocimiento del ADN, existen unas carreras científicas como la ingeniería genética, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Y los biólogos, ¿no? Los biólogos son los encargados de estudiar estos temas, al igual que los ingenieros genéticos, y ellos pueden realizar mejoras. Supongamos, una pareja que va a contraer matrimonio y uno de ellos es portador del gen de la diabetes de sus padres o de sus abuelos. Lógicamente, sus hijos van a tener diabetes. Entonces ellos dicen, no, bueno, si yo soy portador del gen de diabetes, entonces que me hagan una mejora. Por lo tanto, a ver, ¿de qué depende eso? De repente la citosina doblemente, citosina, guanina, ah, ya, esta citosina no debe repetirse, entonces la voy a invertir. En vez que sea citosina, guanina, pues la voy a poner guanina, citosina y otra vez citosina, guanina. ¿Se dan cuenta? O sea, ir ordenándolos. Más o menos esa es la idea de cómo se trabaja en la ingeniería genética y por supuesto esto es la nanociencia. Es decir, que se trabaja a nivel de una percepción muy microscópica, ¿no? Mucho más pequeñito que las células microscópicas
Y para ello pues hay instrumentos, aparatos, laboratorios que están elaborados para este fin. Y ojo chicos, de ustedes que son los protagonistas de esta guerra, tiene que ser motivo para que cada uno de ustedes se meta en su cabecita de que tienen que ustedes estudiar. ¿Cuántos de ustedes serán médicos? ¿Cuántos de ustedes serán epidemiólogos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser los protagonistas de vencer este tipo de enemigos ocultos que nos vienen a través de los años y según cómo avanza este desarrollo tecnológico que sin darnos cuenta de repente nosotros mismos nos hacemos daño? Luego, lo que habíamos dicho, otra aplicación de este ácido es la identificación de personas para determinar vínculos genéticos. Lo que señalaba de que si quiero saber si esta persona es mi familia, pues a través de la codificación del ADN se va a reconocer. Seguidamente tenemos el cuadro comparativo de las características de los dos ácidos. A ver, ¿cuál es la diferencia o en qué se parece? El ARN tiene una sola cadena. El ADN presenta doble cadena. ¿Han visto, verdad? Dos cadenas como si fuera una escalerita. Y que se va espiralando, formando como un espiral, retorciéndose, pero en forma de gradas. El azúcar del ARN, ya lo hemos dicho, es la ribosa. Y del ADN, la desoxirribosa, ¿no? Desoxirribosa. Las bases nitrogenadas del ARN son adenina uracilo, AU, adenina uracilo. Siempre van a ir los dos de la mano. O al revés, uracilo, adenina, ya les dije. Y luego citosina, guanina. Citosina, guanina. En el ADN, los nucleótidos o bases nitrogenadas son adenina, timina. Adenina, timina. Y citosina, guanina. Citosina, guanina. ARN. Su molécula es una sola cadena de nucleótidos. En el ADN, doble cadena y forma una doble hélice. Lo que decía hace un momento es un espiral. Luego, ARN forma parte del núcleo, también forma parte de mitocondrias, de los cloroplastos, el citoplasma y los ribosomas. En cambio, el ADN se enrolla sobre sus proteínas y da forma a los cromosomas dentro del núcleo. Los cromosomas son los que van a llevar los genes, ¿no? Por ejemplo, el color de los ojos, la forma de los labios, el color del cabello, etc., ¿no? Esos son cromosomas. Los cromosomas son las características genéticas que tenemos todos los seres vivos. Y ahí está, ¿quién? El ADN, ¿no? Junto con sus proteínas. Luego, el ARN interviene en la síntesis de proteínas. En las plantas hemos dicho que está en los cloroplastos, fíjense. Y hemos hablado de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza con acción del pigmento verde cloroplasto. Y fíjense, ahí se va a fabricar pues las proteínas. Ahí está, ¿no? Cloroplasto. Síntesis de proteínas. A ver, ¿qué alimento vegetal tiene
rica, es rico en proteínas, tiene gran cantidad de proteínas. Ejemplo, la quinoa, ¿no? La quinoa es muy proteica. Otro alimento que tiene bastantes proteínas en los vegetales son, por ejemplo, la soya, ¿no? Y algunas menestras, ¿no? La mayor parte de las menestras. Entonces, ¿dónde se fabrican esas proteínas? En los cloroplastos durante la fotosíntesis. Y finalmente, el ADN es portador de la información genética. Es decir, que este ácido va a llevar en los genes las características que tenemos, ¿no? Vuelvo a repetir, el color de los ojos, la forma del cabello, el color de la piel, la forma de las manos, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy hemos aprendido dos moléculas, biomoléculas orgánicas interesantes llamados ácidos nucleicos, ARN y ADN. Esperando que hayamos enriquecido un poquito nuestro saber y que hoy algunos de ustedes estén muy motivados a estudiar a la biología desde estos puntos de vista. Me despido con mucho cariño. Hasta la siguiente. Gracias.